El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Entonces le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a comenzar con la primera lectura y de ahí quisiera pasar al Evangelio. Les voy a poner en contexto. Estamos hablando más o menos alrededor del año 930, cuando el rey David muere y deja como sucesor a su hijo Salomón, quien es coronado. Es una historia muy particular, muy bonita la coronación de Salomón, y es cuando le pide a Dios un gran regalo, le pide que le conceda el don de la sabiduría para poder guiar a su pueblo. Pero todos los dioses de Dios, sí Él nos los da, pero nosotros tenemos que hacerlos presentes, tenemos que actuarlos, no porque yo ya tenga el don del sacerdocio como el don del matrimonio y cada uno en el propio estado, significa que voy a perseverar en ese camino, porque también está esa parte nuestra de tener que ir trabajando y poniendo los medios para poder perseverar en ese estado de vida. Y es lo que le pasa a Salomón. Salomón lo olvida y comete un gran pecado. Siglos antes de que ocurriera esto, nosotros conocemos ese famoso pasaje en el que el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, el monte de Dios, y es cuando Moisés baja con las tablas de la ley y el primer mandamiento, y fue lo que nosotros escuchamos en el Salmo, cumple mis mandamientos, yo soy el Señor tu Dios. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando Moisés le pregunta al pueblo, ¿están dispuestos a vivir esto que el Señor nos pide? El pueblo le dice, sí, sí estamos dispuestos. Y a partir de ese momento se hizo entre el pueblo de Israel y Dios una unión bien bonita, tanto que todos los profetas después con los siglos iban a cantar como si hubiera sido un matrimonio entre Dios y el pueblo, la primera alianza. Y fue precioso el hecho de que Dios estaba unido para su pueblo como esposo para siempre. Pero ocurrió esta desgracia, que justamente el primero de los mandamientos fue el que se quebrantó y con ese todos los demás. El pueblo de Israel comenzó a adorar otros dioses y es cuando este pacto nupcial se rompe. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Todo se rompe. Ahora sí volvemos con Salomón, que es lo que escuchamos en la primera lectura. Él adoró a dioses extranjeros a consecuencia de sus esposas. Pero, ¿qué es lo que tenía en mente Salomón? Porque Salomón sabía que solamente había un solo Dios, que era el Dios de Israel, el Dios de su padre David. La idea de Salomón era políticamente buena, dado que sus esposas eran las hijas de los grandes reyes de los pueblos extranjeros. Si es de que se podía casar con ellas y tenerlas contentas, en este caso adorando sus dioses, la idea de Salomón era poder acrecentar su reino, el poder tener dominio sobre los otros reinos de los cuales venían sus esposas. Quería unir, pero al haber cometido el pecado, ¿qué pasó? Se rompió. El pecado tiene esto de desgarrador. El pecado rompe, el pecado divide. Y lo que pasó, justamente que menciona, venía el profeta y encontró a uno de los sucesores después que iba a tomar que iba a tomar parte del reino de David. Toma su manto nuevo, el profeta, y lo rompe delante de Roboam para decirle, el pecado rompió el reino de David. ¿Bien? Y a partir de ahora a ti, Roboam, te doy los 10 reinos.
Pero Dios había hecho una promesa con David y la iba a cumplir. Esta tribu será la única para David, para Salomón, para la descendencia de David. Y se la deja. Y a partir de ese momento, si hoy ya estamos en guerra, ocurrió ya desde este momento. ¿Bien? Los dos reinos se dividen, el reino del norte y el reino del sur. Cuando el pecado divide, cuando el pecado rompe, necesitamos quien lo componga. Ahora sí, vamos al Evangelio, porque es muy bonito. Dice que Jesús regresa a su región, a Nazaret, regresa a Galilea, y estando en Galilea le presentan a un sordo, a un mudo, un sordo mudo. Y es entonces que Jesús lo ve. ¿Por qué dice que va a ser lodo y que después le toca? Bien, para recordar lo que pasó en el Génesis, en el que Dios hace la figurilla, ¿bien?, de barro y le sopla, y es entonces que el hombre comienza a vivir. Podríamos decir que Jesús vio y dijo, ay, como que le faltó un momento, ¿bien? Y agarró y lo volvió a componer, y una vez compuesto sopla y restablece lo que era originalmente, que pueda hablar, que pueda escuchar, que pueda oír, que pueda ver. ¿Qué es lo que necesitamos? Y esto es lo maravilloso. Con esto termino. Solo Dios es capaz de unir. Solo Dios es capaz de rehacer las cosas y volverlas nuevas. Si por alguna circunstancia, y todos hemos caído en esta situación, en el que por debilidad, por enojo, por cansancio, llegamos a pecar y rompemos esta relación con Dios, no todo está perdido. Dios es el único capaz de volver a juntar ese barro que se cayó, esa jarrita que se rompió, para volverla a restablecer como era originalmente, y soplándole, como pasó en el Génesis, soplando, dio la vida. Es el único capaz de devolvernos verdaderamente la vida, la unión que el pecado rompe. Hoy vamos a pedir a nuestro Señor esta gracia. Dame la gracia, Señor, de componerme, alejarme del pecado que rompe, que divide, para poder estar contigo y así con una gran confianza poder restablecer esa amistad que solo tú puedes componer. Bueno, pues le pedimos esta gracia, que así sea.